¿Qué piano es el mejor para la salsa y cuál uso yo? Si quieres saber la respuesta, quédate hasta el final del vídeo. Para que no tengas que ver todo el video si no quieres, aunque yo quiero que por supuesto que te quedes y veas el video. Hay una respuesta muy sencilla. No hay el mejor piano para la salsa. No existe, porque lo que te gusta a ti no me gusta a mí, lo que no me gusta a mí, te gusta a ti, y lo que no te gusta a ti, le gusta a tu hermano, y lo que no gusta a tu hermano, le gusta a tu tío, y lo que no gusta a tu tío, le gusta a tu amigo. Entonces, el tema del piano, de la salsa, es una cosa muy subjetiva, porque es una cosa de gusto. Lo que sí hay algunos patrones que están en común en cuanto al piano en la salsa. Y también en este video pues te voy a decir qué exactamente uso yo, como muchos me han preguntado, que me gusta cómo te suena el piano, qué usas, qué haces. Entonces hoy te voy a revelar qué yo uso yo personalmente. Hablando un poquito más sobre esto, para la salsa se usa un piano que sea brilloso. No puedes usar para la salsa un piano que se escuche oscuro o dark. O sea, lo puedo usar, pero no es el que va con el género, ya que la salsa es un género brillante, bailable, alegre. Entonces no puedes poner un piano que se escuche oscuro, un piano con mucha reverb tampoco. Tiene que ser un piano más seco para que corte con los timbales, con las campanas, con todas estas cosas brillantes, los metales, las trompetas. Entonces el piano tiene que cortar through mediante la mezcla y que se escuche sin molestar. Hay diferentes pianos que son como los staples, sobre todo la salsa moderna, que es mi era. Por ejemplo, un piano que es un staple, que es un piano que está en millones de canciones y mucha gente lo usa, es el Yamaha Motif. El Yamaha Motif es un piano que tiene ese brillo sabroso. Lo usa mucho Sergio George, que es uno de mis productores favoritos de la salsa moderna. Todos los temas de Marc Anthony. Hay mucha gente que le ama a Marc Anthony. Hay mucha gente que odia a Marc Anthony también. Pues si te gusta el sonido de Marc, es el sonido de Sergio. Y sobre todo muchas cosas de Sergio es el Yamaha Motif. Entonces un piano muy que corta, que funciona bastante bien para la salsa. Si tienes uno de estos en tu casa, estás por el buen camino. Muchos saben que aquí también hago videos sobre el Nord, que lo tengo aquí, que es mi piano preferido. Y cuando toco en vivo y eso, uso el Nord y le pongo los seteo para que se suene brillante. Pero para mis producciones ni siquiera uso el Nord. Uso Keyscape, uso un piano que es un software, para mí es el mejor software VST de piano que hay en el mercado. Te voy a decir cuál es el proceso ahora que yo uso, pero lo que yo uso es un VST, que es MIDI, porque así trabajo más rápido. Entonces yo uso el MIDI y uso Keyscape. Vamos a ir aquí a la pantalla en el estudio y ahora te voy a decir más o menos cuál es el settings que yo uso para que el piano me suene de la manera que a mí me suene. Y muy importante, que sea brillante, sin molestar, pero que corte mediante through la mezcla. Así que vámonos para Logic. Lo prometido es deuda y aquí estamos. Keyscape es mi piano que uso para la salsa. Como puede ver, Keyscape tiene diferentes tipos de piano. Bueno, yo uso el LA Custom, que es el que tiene el principal que tiene él. Y uso Bright, significa que tiene una ecualización con un poquito más de brillo. Necesitamos un piano brillante, significa brillante. Ahora vamos aquí y vamos a escuchar este piano a ver si les gusta. Aquí lo subí un poquitico más para que vean, pero vea cómo el piano se mantiene y cómo corta sin molestar. Si has llegado hasta aquí significa que estás disfrutando del contenido. Gracias por eso. Además te exhorto que te suscribas, que compartas este video. En este canal Alex Rivas Lessons hablamos de producción musical, música latina, piano y de lo que se me ocurra a mí. Si eres músico, compositor, productor musical, en fin, haces música, te exhorto también que vayas y me visites en mi página web Alex Rivas Music. Ahí encontrarás librerías de percusión de música latina como salsa, merengue, bachata, instrumentos virtuales de percusión, mi nuevo VST o instrumento virtual Keywave. Además me puedes seguir en mis redes sociales como alexrivas.music en Instagram, en TikTok y más nada. Seguimos
con el vídeo. Una de las técnicas es para que se mantenga, cuando tú vengas y toques, si ves algo bien que está en rojo, que le diste con el alma, bajas y lo bajas, le bajas la velocity. Pero yo toco bastante estable, ¿ves? No hay nada muy rojo. Pero la salsa es una cosa agresiva. Y lo primero que va aquí en mi cadena, después de Key Escape, es un ecualizador. Pero como ven, casi nada. Le corto las bajas, porque estas bajas, después de los 80, no tienen nada que ver en el piano. El piano las tiene. Pero entonces ese es el bajo ahí donde va. Entonces tú no quieres estar usando esta energía, ¿no? Entonces les corto las bajas. Aquí como va a ver 65, no mucho. Algo que me gusta hacer es, voy aquí, uso el Pro Q3 Compo Reverb y escucho, en inglés se dice mod, como es esta frecuencia así que se ve sucia. La voy a quitar y la vamos a escuchar ahora. Vamos a ponerle este y vamos a escuchar. Para mí es ahí. Y ahí le bajo un poquitico y esto va a limpiar este sonido del piano. Vamos a ver, mira, 3 dB, le bajo 1,5, no mucho. Lo quito. Claro, sin la ecualización el piano se ve más rico y eso, pero así las frecuencias importantes pegan mejor en la mezcla. Aquí no hago más nada. Lo otro que sigo es, este es el Manley de Universal Audio. El Manley es un compresor y es uno de los compresores más suavecitos que he escuchado. Tú puedes comprimir bastante y se nota que comprimiste. Entonces vamos a ver cuánto estoy comprimiendo. Cuando quito compresores es como escuchas ese 5K atacando así, pa. Y cuando le pongo el compresor todavía es brillante, pero es nice. Sin el compresor. Todo ahí, acá. Y aquí entonces, en vez de usar compresión, uso algo que se llama Dynamic EQ. Que es una compresión, pero solamente de una frecuencia. Entonces, sería aquí. Lo que hice fue igual, pues puse el piano, busqué la frecuencia que me molestaba, y es ahí. Es un Dynamic EQ, significa que estoy solamente comprimiendo solamente la frecuencia 5K. Una cosita. En este caso, este tema es una versión de Rayando el Sol en salsa. Lo mezcló alguien. Yo le mandé al ingeniero de mezcla eso así. Pero si lo hubiera mezclado yo, ya estaba ahí. Entonces a lo mejor él le puso un poquito más brillo, esto. Bueno, como yo siempre decía, hay que printear. Yo le pongo mi sonido. Ese es el sonido que yo me gusta. Y ahí se lo envío. Entonces él ya puede o dejarlo solo o poner algo. Entonces vamos a escuchar de nuevo. Ese es el proceso que le hago a mi piano. Se me olvidaba decirles que si están también interesados en tocar salsa en el piano, aprender a tocar salsa en el piano desde cero, tengo mi curso de salsa en el piano desde principiante hasta nivel medio. Y esto lo puedes obtener en alexrivasmusic.com.
Para los que han preguntado, aquí está mi sonido de piano en la salsa. Espero que te haya gustado. Como te decía al principio, a lo mejor no te gusta. En fin, este es mi sonido. Igual, si estás tocando con Yamaha Motif, estás por el camino correcto. Roland, camino correcto. Core es muy oscuro. El objetivo es un piano bright que corte la mezcla y que no moleste. Un abrazo a todos, gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima aventura. ¡Au!